Buenos días, eh, queridos estudiantes. Mi nombre es María Inés Johnson. Eh, yo soy enfermera, eh, trabajo en el departamento del adulto mayor de la Escuela de Enfermería y mi especialidad es magíster en enfermería gerontogeriátrica. Y hoy día les vengo a hablar de la fragilidad en el adulto mayor. Como organizador avanzado, primero vamos a conocer el concepto de fragilidad, autores que postulan una definición a través de los años. Vamos a hablar un poco de epidemiología, cómo se presenta la fragilidad en nuestros adultos mayores. Y finalmente vamos a terminar con un abordaje del enfoque interdisciplinario que nosotros le tenemos que dar a este síndrome geriátrico o esta patología propia del adulto mayor. Para definir, nosotros vamos a abordar varios conceptos. Primero, el adulto mayor como ser independiente, al pasar el tiempo, del transcurrir de ser una persona autovalente, ese adulto mayor en ese camino de la vejez va perdiendo las reservas fisiológicas, es decir, se va perdiendo el equilibrio y la homeostasis. Es un ser independiente, pero que al desacoplamiento con el medio, al ir desligándose del medio, ir desinsertándose laboralmente y socialmente, el adulto mayor comienza a ser frágil. Cuando la enfermedad se hace crónica, es decir, cuando aparece una diabetes, una hipertensión y el paciente está tomando muchos medicamentos, va a generar en el tiempo una fragilidad y muchos problemas médicos y aspectos psicosociales como aislamiento, dependencia de otros, empobrecimiento, bajo ingreso, va a generar finalmente de ser un ser independiente a ser un ser dependiente. Campbell y Buchner plantean que desde el año 97 la definición de la fragilidad como un declinar en múltiples sistemas. Pero este concepto ha ido evolucionando en el tiempo. Hay diferentes autores, como por ejemplo Linda Fried, que ella participa en un estudio donde define un criterio, un fenotipo de fragilidad. Y Hamerman, que habla de la alteración del equilibrio metabólico que lleva a la aparición de la fragilidad. Si hablamos un poco de epidemiología, nosotros vamos a encontrar que el 40% de los adultos mayores de 80 años presentan fragilidad. Ahora, de un 6 a un 11% se definen como frágiles, ¿ya? 30-40% la fragilidad se da en la mujer, mucho más alto el porcentaje de mujeres que de hombres, están mucho más predispuestas por lo que vamos a ver más adelante. En los hombres un 21 en 30%, se presentan un 20% en mayores de 65 y un 27% en mayores de 70 y un 40% en mayores de 80. O sea, a medida que avanza la edad, o sea, el envejecimiento va aparejado con la aparición de la fragilidad, ¿ya? De este concepto de independencia a un concepto de dependencia, y concepto de dependencia aparece la incapacidad, la dependencia y por ende la fragilidad. La fragilidad va a influir en la sobrevida de este adulto mayor. ¿Por qué? Porque significa que va a aumentar en un 50% la posibilidad de muerte. 5 años de una vez aparecida en hombres aumenta mucho más la probabilidad de caerse y de empeorar su condición. Va a disminuir la capacidad de realizar actividades básicas de la vida diaria y actividades instrumentales de la vida diaria. Por lo tanto, va a ir presentando una dependencia en el adulto mayor. Y va a predisponer a una hospitalización
y finalmente a una institucionalización. ¿Cuál es la relación entre discapacidad, comorbilidad y discapacidad? A ver, la relación de la discapacidad, fragilidad y comorbilidad está dado porque al aparecer las enfermedades en el tiempo de este adulto mayor a partir de los 60 años comienzan a aparecer las patologías. Y estas comorbilidades van a generar una discapacidad y esa discapacidad va a llevar a la larga a una dependencia leve, moderada o severa. Y esa dependencia nos va a llevar a una fragilidad. En Chile existe un instrumento que desde el año 2006 se aplica en los pacientes FONASA, que corresponden a un 70% de la población adulta mayor, y que a partir de los 65 se aplica un instrumento para determinar el grado de dependencia e independencia y con clasificación de riesgo, riesgo de dependencia o paciente autovalente, ¿ya? Este instrumento ha permitido clasificar a los adultos mayores y poder determinar en qué momento aparecen los signos y síntomas que pudiesen llevar al síndrome de fragilidad. Si nosotros analizamos el concepto de fragilidad, la fragilidad habla de vulnerabilidad. El adulto mayor está vulnerable. ¿Por qué está vulnerable? Porque han aparecido una serie de patologías, tiene muchos factores sociales, biológicos, físicos que van a influir sobre la aparición de esta fragilidad. Van a deteriorarse las reservas fisiológicas, el sistema inmunitario, la reserva física, el paciente se torna más lento, camina con dificultad, aparecen enfermedades, hay una pérdida de la homeostasis. Aparece la enfermedad que va a agravar esta fragilidad. Ahora, existe un concepto más moderno respecto al grupo de Linda Fried, que hizo un estudio en 5.317 personas entre 65 y 101 años, en un estudio que se desarrolló más o menos de 5 a 7 años, y se determina el fenotipo de la fragilidad. Para poder clasificar a un adulto mayor, hay 5 factores. Primero, la pérdida de peso involuntaria, mayor a 4,5 kilos o más por año. Sentimiento de un agotamiento personal, un agotamiento general, la persona se siente muy cansada. Debilidad medida por la fuerza de prensión, la fuerza de prensión se mide con un instrumento. Lenta velocidad al caminar, más o menos medido a una distancia de 4,6 metros. Bajo nivel de actividad física, este adulto mayor desarrolla un bajo nivel de actividad física, menos de 400 calorías a la semana. Y aparecido alguno de estos factores, ya sea 3 o más criterios de este fenotipo, van a determinar que este adulto mayor es frágil. Aquí yo les presento el modelo de Freud, de Linda Fried, y entonces, ¿qué es lo que habla aquí? Primero, la aparición de la sarcopenia. La sarcopenia, en donde existe una pérdida de 4,5 kilos al año, una debilidad, hay una pérdida de la fuerza de prensión del adulto mayor, hay una lentificación de los movimientos, o sea, la disminución de la velocidad de marcha en un 20%, pobre fuerza y resistencia, y esta es una autoevaluación que hace el adulto mayor de su cansancio general. Hay muy poca actividad física, ¿ya? El hombre menos de 383 kilocalorías por semana y en la mujer 270 kilocalorías por semana. Esto es lo objetivable. Si aparecen 2 síntomas, pobre en fuerza y resistencia y poca actividad física, nosotros hablaríamos de un adulto mayor prefrágil. Y hablaríamos de un adulto mayor frágil cuando hay más de 3 factores. Lo clasificamos como frágil. ¿Cuáles son los criterios de la fragilidad? Hay varios criterios. Vamos a determinar criterios físicos, psicológicos y sociales. En el criterio físico,
ya lo dijimos, que tiene que haber una pérdida hay un cansancio físico, pérdida de la fuerza muscular, hay alteraciones en los órganos de los sentidos, pérdida visual, pérdida auditiva, pérdida de la fuerza muscular. El adulto mayor presenta esta sarcopenia donde han disminuido las fibras musculares y el paciente tiene menos fuerza de prehensión. Hay una percepción de estado de salud deteriorada. El adulto mayor percibe que está más débil, que tiene menos fuerza, que tiene menos energía. Y desde el punto de vista psicológico hay una alteración de la cognición, una disminución cognitiva. Hay síntomas depresivos, el adulto mayor no tiene energía, no tiene ganas de levantarse, se cansa con facilidad y tiene una energía muy baja, está ansioso, presenta ansiedad. Bajas estrategias de enfrentamiento ante situaciones particulares como pérdidas, duelo, el adulto mayor le cuesta mucho recuperarse y adquirir nuevas fuerzas para continuar con la energía vital. Y en lo social, habitualmente este adulto mayor está muy solo, vive solo, con pocas redes de apoyo, no hay soporte social, y las relaciones sociales están disminuidas, poco contacto con los hijos, poco contacto con los nietos, etc. Después de revisados los conceptos de fragilidad, nosotros podemos hablar, hay un grupo que trabajó en el concepto del ciclo de la fragilidad de la Universidad de Hopkins, y ellos desarrollan este ciclo que habla que al aparecer la enfermedad aparejado con el envejecimiento y con una desnutrición crónica, que ya sea, puede ser una desnutrición o un exceso de nutrición, van a llevar a una sarcopenia. Lo que va a disminuir es la velocidad de marcha, la disminución de la fuerza y la potencia muscular. Esto lleva a la disminución de la velocidad de marcha, disminuye la actividad en el adulto mayor, disminuye el gasto energético total. Esto es lo que va a llevar a que el adulto mayor presente la velocidad de marcha disminuida, va a llevar a una discapacidad y a una dependencia. Este es el ciclo que pasa el adulto mayor para producir la fragilidad. ¿Cuáles son los cambios fisiológicos relacionados con la edad en el síndrome de fragilidad? Hay tres cambios fisiológicos muy importantes que van a influir sobre este síndrome. Primero, la sarcopenia, disminución de la masa muscular, acortamiento de las fibras musculares, lo que van a llevar a un debilitamiento de la parte muscular, de la fuerza de prehensión. Hay una disregulación neuroendocrina del eje hipotálamo, glándula pituitaria y suprarrenal, en que va a haber una afectación y una disminución de ciertas hormonas y aumento de otras hormonas. Como por ejemplo, aumenta el cortisol, y el cortisol se asocia a aparición de esta fragilidad. Hay una aparición de una disfunción del sistema inmune. El sistema inmune está menos preparado para responder al medio, ¿ya? Esta disfunción que yo les hablaba, neuroendocrina, habla de un aumento del cortisol, y que el aumento del cortisol de una u otra forma va a provocar una resistencia, una menor resistencia a enfermedades infecciosas. El hecho de que haya un cortisol circulante aumenta el riesgo de infecciones. Disminuye la hormona del crecimiento, lo que va a llevar, ¿qué nos va a traer como problema la disminución de la hormona del crecimiento? La pérdida de esta masa muscular. En el hombre hay disminución de la testosterona y en la mujer disminución de los estrógenos, y esto de una u otra forma lleva a una afectación de la masa muscular. La disminución de la testosterona disminuye la masa muscular, lo mismo que el estrógeno. Y en el sistema inmune, ¿qué pasa en el sistema inmune? Hay aumento de las interleuquinas y de factor de necrosis tumoral, y eso está asociado con la declinación inmune, o sea, la aparición de citoquinas, interleuquinas y el factor de necrosis tumoral nos va a llevar a una disminución del sistema inmunitario. Y obviamente, todos estos dos factores van a influir sobre esta sarcopenia definitiva.
Entonces, en la sarcopenia se traduce, que lo habíamos dicho, en una pérdida de unidades motoras. Hay disminución de los elementos de contractibilidad y hay disminución de fibras musculares. Este proceso fisiológico comienza a los 50 años y se va incrementando con la edad, por eso que es tan importante la actividad física. Y hay una disminución del tamaño de fibras musculares tipo 2, y esto es lo que lleva finalmente a esta sarcopenia. De lo que habíamos hablado de la disfunción de la regulación neuroendocrina, entonces nosotros habíamos dicho que por un lado aumentaba el cortisol, disminuía la hormona del crecimiento, disminuía la testosterona en el hombre y disminuía los estrógenos en la mujer. Y esto influyen directamente la hormona del crecimiento, la testosterona y el estrógeno en la mantención de la masa muscular tanto en el hombre como en la mujer. Pero se produce más en la mujer, por eso que la fragilidad se da más en la mujer. Y el cortisol que influye va a aumentar en la edad, con la edad y va a disminuir la resistencia a las enfermedades. Y la disfunción del sistema autoinmune, que ya lo habíamos hablado, que tanto la testosterona como los estrógenos van a aumentar las interleuquinas y la inmunidad humoral, disminución de la inmunidad humoral, y eso va a favorecer la difusión del sistema inmunológico. Otro elemento importante que nosotros tenemos que destacar son los marcadores de fragilidad. Existen marcadores de fragilidad que están dados por potenciales marcadores, hay subsistemas fisiológicos y competencias motoras. Por ejemplo, en las potencias marcadoras dice que hay variabilidad genética, hay ciertas mutaciones que se producen que van a favorecer y ciertos mediadores celulares que van a favorecer la fragilidad, ciertos componentes hormonales, macronutrientes, micronutrientes. Por ejemplo, hay un estudio de marcadores biológicos que habla del síndrome de fragilidad, que es de Jeremy Watson, que habla de que cuando aumenta la proteína C reactiva, hay mayor posibilidad de que aparezca fragilidad, ¿ya? Cuando también habla también de altos niveles de factor 7 y fibrinógeno, 8 de coagulación y fibrinógeno también son marcadores de fragilidad. La aparición de colesterol elevado, de glicemias postprandiales también elevadas van a llevar a una aparición de la fragilidad. El bajo contenido de albúmina y el alto contenido de glucosa y alto contenido de colesterol están asociados a una fragilidad. Y también la aparición del dímero D y el factor 11 de coagulación, que también están asociadas a esta fragilidad. Y los subsistemas fisiológicos que hablan de los cambios en los huesos, músculos y sistema nervioso, que ha disminuido la capacidad aeróbica y la eficiencia metabólica, y la competencia motora que está asociada a todo lo que es la velocidad de marcha, la fuerza muscular, la fuerza de prehensión, el equilibrio, las actividades básicas de la vida diaria. Ahora, de estos marcadores de fragilidad nosotros podemos determinar que efectivamente el síndrome de fragilidad es un síndrome que aparece con el envejecimiento. Es importante el diagnóstico temprano para una intervención y que tiene múltiples causas posibles, genéticas, mutaciones, biológicas, sociales, etc. ¿Cuáles son los medicamentos que afectan el síndrome de fragilidad? ¿Por qué es tan importante el tema de la plurifarmacia? Abordaje de la plurifarmacia en los adultos mayores y la conciliación de los medicamentos que debe ser hecha por algún especialista o ser referido a un especialista, porque la ingesta medicamentosa en exceso va a llevar a un riesgo de fragilidad. Por ejemplo, la combinación de diuréticos puede llevar a una deshidratación. Los beta-bloqueadores producen muchos cambios cognitivos. Todos los beta-bloqueadores utilizados para la hipertensión y para los problemas coronarios van a llevar finalmente a cambios cognitivos en el adulto mayor, que lo van a predisponer a una fragilidad.
Las benzodiazepinas, el clonazepam, el alprazolam y muchas otras benzodiazepinas que se utilizan en los adultos mayores los llevan a un estado de anorexia. El adulto mayor disminuye el apetito y eso lo lleva a una alteración física y muscular finalmente. Los las neurolépticos como por ejemplo el aldol, la carbamazepina y algunos otros neurolépticos van a llevar a una anorexia y a un parkinsonismo, que los va limitando en el movimiento, los va haciendo más temerosos. Los anticonvulsivantes también producen cambios cognitivos, un deterioro en la cognición y baja en la actividad física, actividad intelectual del adulto mayor. Los anticolinérgicos, cambios cognitivos y sequedad bucal. Y más de 4 opciones, ya más de 4 medicamentos que el adulto mayor recibe, nosotros hablamos de la polifarmacia, que es un síndrome geriátrico que finalmente nos va a llevar a la fragilidad. ¿Cómo se detecta la fragilidad? Nosotros hablábamos que en el año 2006 comenzó el examen de medicina preventiva del adulto mayor, específicamente el EFAM, y en este examen se determina el riesgo de dependencia del adulto mayor, el autovalente, con riesgo y sin riesgo, y si está dependiente o independiente. Ahora, la valoración geriátrica integral es el elemento que tienen todos los profesionales para determinar el grado de fragilidad de este adulto mayor. La velocidad de marcha también permite medir, detectar la fragilidad. Y el Time Up and Go, que es un elemento que se utiliza en el EFAM y mide también la aparición de la fragilidad en forma temprana para realizar la intervención y evitar que vaya aumentando en el tiempo. Otras escalas que yo les puedo mostrar es la herramienta de Chair-5, escala de Frail y el índice de fragilidad de Tilburg. Yo les pongo un poco de bibliografía para que lo revisen y los profundicen un poco, ¿ya? Y hay pruebas de ejecución, que tenemos la serie corta de rendimiento físico Short Cycle Performance Battery, la velocidad de la marcha, síndrome de fragilidad, detección y abordaje, levántese y ande, el que yo les mencioné, test de capacidad de subir escaleras. Esto va a depender del lugar donde ustedes se encuentren trabajando, qué baterías se van a utilizar, pero que es importante determinar ciertas, uniformemente ver la forma de evaluar esta fragilidad. Y también es importante utilizar instrumentos que estén validados a nivel internacional. También tenemos el SOF, que también mide la pérdida de peso y la dificultad para levantarse de la silla y la baja energía. El Frail, que es bastante conocido, y el Frail es un test donde se le pregunta, ¿está usted cansado? ¿Es incapaz de subir un piso de escaleras? ¿Es incapaz de caminar una manzana? ¿Tiene más de 5 enfermedades? ¿Ha perdido más del 5% de su peso en los últimos 6 meses? Y aquí clasificamos como prefrágil si 1 o 2 respuestas afirmativas o 3 o más respuestas afirmativas un paciente frágil. ¿Cuáles son los cuidados del adulto mayor con fragilidad? Educar al paciente y a la familia. Promover la dependencia responsable, es decir, que él realice sus propias actividades y si en algún momento se produce la hospitalización o el paciente ha enfermado, volver a la capacidad anterior. En el fondo, ir forzándolo a recuperar sus funciones, a desarrollar sus actividades básicas de la vida diaria y actividades instrumentales. Promover la actividad social, es muy importante la inserción social de este adulto mayor, pertenecer a grupos de apoyo, pertenecer a grupos de adultos mayores, donde realicen actividad física, actividades cognitivas, en general actividades sociales. La actividad intelectual, el trabajo cognitivo para la estimulación cognitiva y evitar que aparezcan enfermedades. Fomentar el ejercicio físico 3 veces a la semana, media hora. Intervenciones. Entonces las intervenciones en general para este equipo interdisciplinario es fomentar el ejercicio aeróbico y la resistencia. Soporte proteico y calórico a cargo de una nutricionista, donde el paciente consuma proteínas de acuerdo a sus requerimientos y calorías de acuerdo a sus requerimientos para que no se produzcan déficit y haya una mayor pérdida de masa muscular.
consumo de vitamina D, que está comprobado científicamente que el adulto mayor disminuye la absorción de la vitamina D, y eso genera pérdida de calcio, menor absorción de calcio, y eso genera patologías como la osteoporosis. Reducción de la polifarmacia, la conciliación de los medicamentos para evitar el alto consumo de medicamentos en los adultos mayores y eso que predisponga a la aparición de la fragilidad. Y finalmente, como enfoque interdisciplinario, es súper importante en cada uno, la intervención de cada uno de los profesionales de la salud, en este equipo que trabaja con el adulto mayor, el manejo de cuadros clínicos específicos y enfermedades crónicas del adulto mayor. Las enfermedades crónicas deben mantenerse compensadas para que este adulto mayor no vaya deteriorándose en el tiempo. Y los cuadros clínicos deben ser abordados en forma interdisciplinaria. En el caso, hay iniciativas ministeriales para implementar, en Santiago hay algunos hospitales donde se han implementado las unidades de geriatría aguda, para un abordaje interdisciplinario de este adulto mayor que ya es frágil y que ha sido hospitalizado. Evasión de situaciones estresantes, importante ayudarle en las situaciones estresantes, mejorarles el ambiente, el espacio vital, para que el adulto mayor se estrese menos y se adapte más fácil. El soporte social, el equipo de el trabajo con otras personas de su misma edad, grupos comunitarios, trabajo social en el sentido de que ellos participen en actividades, sean parte de la sociedad. Revisión periódica de la medicación, es importante revisar los horarios y los medicamentos que está consumiendo, porque habitualmente muchos profesionales van dejando diferentes medicaciones y eso generalmente lleva a la polifarmacia y eso a un deterioro final del adulto mayor, con la aparición de los diferentes cuadros que pudiesen aparecer en el tiempo. Una nutrición saludable, un adulto mayor debe tener el consumo proteico y de vitaminas necesario, o suplementos vitamínicos para mejorar la calidad de vida de este adulto mayor, para evitar la pérdida de vitaminas que pudiesen llevar a un deterioro cognitivo. Y finalmente la actividad física, fomentar la actividad física de este adulto mayor, ya sea donde se encuentre, tanto en su hogar como en un centro de larga estadía, o una residencia, o un centro día, donde cada uno de ustedes va a intervenir a este adulto mayor. Eso es lo que yo les quería hablar. El tema podríamos desarrollarlo en una mañana completa, pero yo les dejé bibliografía que le entregué a la profesora Carolina y después participaremos en los foros y para las preguntas y preguntas abiertas para poder desarrollar más en profundidad el tema. Eso sería, muchas gracias.